continuar con la jornada. Ahora pues, le corresponde la intervención a Luis Manuel Tolmo, Rodríguez Piñero, que está en el extremo de la izquierda. Luis Manuel ha estado siempre en contacto con universidades de prestigio, ¿no? Se licenció, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Universidad Rey Juan Carlos, en Derecho, y también después se especializó en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Pablo CEU. Y en la actualidad imparte, es profesor en la ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación, que está adscrita a la Universidad Camilo José Cela. Es profesor de Derecho en el grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Además de este perfil académico, por llamarlo de alguna manera, pues tiene una experiencia larga, unos 15 años, en el mundo empresarial, y se puede citar como algo destacado, y porque tiene todo que ver con su ponencia, el hecho de ser socio fundador de la agencia Scrow, que es una empresa especial dedicada a la protección del software. Pues cuando quieras, Luis Manuel, por favor. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo Íñigo, por invitarme aquí a otra vez a mi casa, ¿no? Donde empecé a estudiar. Y bueno, y ver caras también conocidas. Y bueno, tengo una misión que es hablar muy rápido y con mucho 15 minutos. Y dejaros también tiempo a vosotros para preguntas. Bien, os preguntaréis qué es el Scroll y eso lo voy a contar casi al final y intentaré ser lo más rápido posible. Bien, vamos a partir de una sentencia del Tribunal Supremo. Esta jornada sin María José no sería posible. Pero es que hoy son muchas a la vez y no damos a tantas. Pero sin un vasito de agua. Esto es como el tribunal. Lo que no estáis pasando, ¿qué? Nadie me hace caso. Seguimos. Bueno, vamos a partir de la sentencia del año 2003 del Tribunal Supremo, que causó un revuelo tremendo en la industria del software, principalmente a los desarrolladores de programas informáticos, porque venía a decir que reconocía el derecho de acceso al código de programas individualizados. Bien, vamos a tener una pequeña base sobre temas de lo que es el software, lo que es un programa de ordenador, y lo vais a entender, y os voy a contar como si fuerais, o como cuando se lo cuento a mis hijas, ¿no? Que me tenían con cara rara cuando hablo de tecnología. Estáis acostumbrados, me imagino, a escribir en documentos Word y luego muchos de vosotros, para proteger que eso se manipule, se transforme, lo guardéis como PDF, ¿verdad? Casi siempre. Y algunos ya pues más conservadores pues le pondrán candados y cosas varias. Bueno, eso pues, ya como anécdota os digo que no vale para nada, porque al final haces una impresión de pantalla y te lo sacas igual. Entonces, más allá de esta pequeña anécdota, el código, o sea, el programa de ordenador es una cosa muy parecida. El programa de ordenador se basa en una capa inicial, digamos, en un código fuente. Un código fuente es el lenguaje y la manera en la que se escriben los programadores de software. Es decir, serían nuestras letras, los textos que escribimos en un documento de Word. Ese código fuente puede incluso traer, es decir, ese lenguaje que utilizamos a la hora de programar una aplicación, por ejemplo esta de Word, puede incluso traer obras de terceros como música o puede traer temas audiovisuales que se compilan. ¿Qué significa se compila? Significa que eso se traduce, se ejecuta en algo que nosotros vamos a poder visualizar. Y eso es, por ejemplo, lo que tengo ahora en la pantalla. ¿Vale? Veis en la pantalla una imagen, me estáis leyendo unos textos, pero por detrás hay un lenguaje, un código fuente, una programación que ha permitido que compile una serie de información. Esta me la lleva en un pendrive, lo pongo aquí y lo estáis viendo. Por tanto, yo puedo desacoplar lo que veis en la pantalla y lo que podéis interactuar con el Word,
lo puedo desacoplar del lenguaje con el que empecé a programar eso, el Word en sí mismo. Es decir, nosotros tendríamos que tener el fuente para poder manipular el Word, o tendríamos que tener el documento Word para poder manipular el PDF. ¿Hasta aquí me vais entendiendo? Decidme si estoy bajando mucho el nivel y empiezo a subirlo. Y yo puedo dar bastante raro porque sobre todo tengo más conocimientos de informática también. Bien, pues partiendo de esta sentencia del año 2003, cuando dice que el Supremo que los programadores tienen derechos de acceso al código, pues dicen los grandes gabinetes pues jurídicos de estas multinacionales que eso es un problema, que cómo es que le van a dar a los clientes el código fuente para que lo puedan manipular. Entonces, ¿yo de qué vivo? Si es que le doy el código fuente y ya empieza a programar el software sin mí, ¿para qué sirvo yo? De ahí precisamente que las empresas, la gran mayoría, conservan el código fuente, entregan una parte del programa y, en consecuencia, que vende a los clientes, le vende servicios de mantenimiento, de actualizaciones, etc. Bien, dicho esto, jurídicamente hablando, en lo que es en las formas de los contratos, precisamente en los requisitos de los contratos de software, viene a excusar al cliente diciendo que cuando, aun incluso a veces no poniéndolo en un contrato, que el cliente tenga derecho a programar por su cuenta la evolución de ese software, pues en consecuencia digamos que hay un derecho supuestamente que el desarrollador, que es autor de ese programa, pues tendría que renunciar a él. Eso es lo que dice la sentencia. Luego, en la realidad, el artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual, como sabréis, tiene una particularidad, es que dice que tú no puedes ceder derechos. Vamos a imaginarnos un caso de, ¿no?, es que se hace un ejercicio de clase para el profesor, y en ese ejercicio de clase que sois autores de ese ejercicio, ¿no? Se supone, sabéis que la obra no hace falta registrarla para que tenga derechos. Somos creadores y en el momento que creamos la obra, si es original, no la hemos copiado, no la hemos sacado de la Wikipedia o la hemos fusilado de un compañero, pues eso es una obra original y a partir de ahí ya dice la ley que estamos protegidos. Bien, pues en este caso el problema viene también cuando hay varios autores en ese trabajo de clase y de quién es la obra, ¿no? Al final, oye, pues qué parte te corresponde a ti y qué parte me corresponde a mí. Bien, pues en esta sentencia, llevándolo al mundo informático, venía a decir que la actualización de programas al final genera una duda de si yo le dejo al cliente que actualice y mejore el programa, qué derechos va a adquirir luego ese cliente sobre ese programa, cuando realmente yo soy el autor y me está usted quitando el derecho de seguir evolucionando. Entonces, no contentos con esto, precisamente en el artículo 1256 y 1257 de la Ley de Enjuiciamiento tenemos, del Código Civil, tenemos en la formalización del contrato, cuando uno hace una compra-venta, yo entrego esto, entrego el software y usted ya tiene el software. Y ahí es cuando dice el Supremo, dice, mira, pues usted, teniendo ya incluso el software, ya tiene derecho como cliente a poder evolucionarlo. En caso de incluso si desaparece la empresa proveedora del software, pues podríamos mantenerlo, ¿no? ¿Qué ocurre en consecuencia en el mundo real? Pues que muchas empresas lo que dicen, bueno, pues visto que ahora mismo ya los jueces me quitan esos derechos vinculados al mundo informático y poder proteger mis creaciones y le da derecho a los clientes míos, como empresario lo que debe intentar es hacer algo que en España es verdad, que como el anterior ponente decía, no patentamos, pues vamos a intentar patentar, vamos a intentar proteger. ¿Qué nos encontramos en Europa? Que los programas de ordenador no se pueden patentar, teóricamente. La diferencia entre patente y registro de la propiedad intelectual, lo que es la propiedad intelectual, la gran diferencia es que, igual que creamos un trabajo de clase y ahí está protegido por la ley, la patente es al revés, nace el derecho de protección cuando lo registras. Aquí en España tenemos cultura de patentar cosas, normalmente, y en consecuencia, bueno, pues digamos, la patente lo que permite es excluir del mercado, es como una gran carta, excluir del mercado a los demás que vayan a hacer algo similar. Por eso Google, aunque sea otra vez en mi conversación, Google lo que hace es patentar, lógicamente, para excluir del mercado a los demás.
y cuando tiene algo que quiere hacer y ya existe una patente previa de otra empresa, pues ¿qué pasa? Tendrá que comprar esa patente. ¿Bien? Luego os contaré otro tipo de cosas vinculadas más al software libre y os daréis cuenta, ¿no?, de lo que implica bueno, lo que son las fuentes abiertas. El tema de la patente, las características principales es que tiene que ser algo innovador, tiene que haber una invención y, digamos, por los programas de ordenador se regulan por los derechos de la propiedad intelectual, por la ley precisamente de propiedad intelectual, no por las patentes. Pero si tuviéramos que ir al modelo de patentes, tendríamos que hacer, digamos, inventarnos un nuevo lenguaje, por ejemplo. ¿Vale? Eso es patentable. Lo que no es patentable es que yo haga una funcionalidad de un programa y la intente patentar en Europa. En Estados Unidos es distinto. Ahí se patenta hasta el aire que respiran. Es verdad, hay tal cantidad de patentes que es casi difícil toparse con algo que no esté patentado. Pero no se patenta, como vais a ver más adelante, todos los programas en sí mismos. Bien, tenemos una directiva, que es la 91-250, y una sentencia del 22 de diciembre de 2010 en Luxemburgo, donde viene a decir que es un caso de una empresa, una gran multinacional, y, digamos, una pequeña empresa. Vamos a imaginar la misma otra variable. ¿Qué hace esta gran multinacional? Que no voy a mencionar en este caso, pero que esta multinacional lo que hace es crear un gran software que vende y licencia a un gran precio, entre $100.000 más o menos, y tiene un gran volumen, o sea, factura hasta pues, millones de dólares y miles de millones. Hasta que una pequeña empresa de tamaño medio dice, bueno, voy a hacer este software, pero sin tener que romper, digamos en vuestros términos, no voy a romper el PDF para llegar al Word, ¿no? O sea, no voy a romper el software para llegar al código fuente y utilizarlo para programar otro programa. Entonces, ¿qué hace? Empieza a fijarse. Se tira horas fijándose cómo funciona el programa. Y hay otro señor, un programador a la derecha, que empieza a hacer directamente esas funcionalidades del software, creando una nueva obra. Bien, ¿qué ocurre con esta sentencia? Viene a decir que como no ha descompilado el software, no ha llegado al código fuente y por tanto no ha utilizado una obra previa, es decir, no ha hecho un derecho de transformación ni de modificación de algo que ya estaba protegido, sino que ha creado una obra nueva fijándose en otra, viene a decir este juez que eso no es un plagio. Bien, vamos a llevarlo encima al extremo. En ese extremo nos encontramos también la interfaz gráfica, ¿no? Ahora pues todos tenemos un smartphone, unos les gusta más Apple, otros les gusta más Windows, pero también nos gusta mucho por el diseño, ¿no? Porque es más usable, menos usable, tiene más funcionalidades. Entonces mucha gente cree que dice, bueno, voy a proteger el programa ordenador pensando que lo que está protegiendo es lo que se ve en la pantalla. Y eso no es así. Lo que vemos en la pantalla no es patentable ni es registrable, sino que es vía derechos de autor como una obra artística, desde el punto de vista gráfica, que podríamos como derecho de autor intentar registrar diciendo que eso es nuestro, pero no vía patentes, como decía esta gran multinacional. Por tanto, esa interfaz, si yo me fijo y hago algo, no lo mismo, pero algo muy parecido, salvo que tenemos en temas de competencia desleal y creamos una confusión en el mercado, pues eso también es lícito. Y ahora, esta otra empresa, nuevamente la pequeñita, vuelve y coge el manual de usuario. En ese manual de usuario, que es para saber cómo dejar el programa, lo empieza a escribir desde cero, fijándose en lo que ha hecho antes. Que da la casualidad que nuevamente también es igual que el otro manual de usuario. Lo vemos casi en el mercado, dos programas que hacen la misma cosa, con el mismo manual de usuario y una interfaz gráfica muy parecida. Pero esta sentencia viene a decir que no pasa nada, que esto es lícito porque es una obra nueva y no se ha utilizado una obra previa, ni se ha manipulado ni transformado. Es decir, hemos creado nuestra propia trampa en la ley. Es verdad, pues vamos a buscar el hueco y han creado una nueva obra y a partir de ahí perdieron precisamente el caso. Bien, en este mismo sentido, justo al final de este texto podéis ver que al final el propio programa del ordenador genera unos derechos exclusivos en el autor, pero que al final están, digamos, limitados en función, lógicamente, de esas sentencias últimas que acabamos de conocer,
para que la propia empresa cliente pueda evolucionar sus programas. Bien, la siguiente sentencia que os quiero comentar es del 2007, en Pamplona. En particular es una sentencia que viene a decir que una empresa crea un programa ordenador, lo licencia por 150.000 euros en este caso, y la otra diciendo, bueno, yo tengo una factura y lo que he hecho es comprar un programa ordenador y yo ya, siendo titular de este programa y para sentencias anteriores, pues voy a empezar a comercializarlo. Y lo que viene a decir el juez, en este caso a juez, que el derecho precisamente de los programas de ordenador nacen ya protegidos, no es necesario registrarlos, y que toda la creación intelectual, igual que un músico está en las notas, ¿no?, de la partitura, esa creación luego se plasma cuando ejecuta la obra, que es lo que estamos escuchando. Pues en un programa ordenador es igual, la creación está en la programación del código fuente, que luego se traducirá en el programa ordenador. Y eso ya está de por sí protegido. ¿Qué ocurre? Que para cuidarse el autor de que eso no lo copien o no lo manipulen, hay una figura que es precisamente de la marca con la que yo he tenido la suerte de registrar la empresa, que se llama escrow. O sea, escrow es un término genérico que, como veis, obedece realmente a un contrato. Es un depósito, un tercero de confianza, en donde a nosotros nos dan la tecnología, la cuidamos y en el caso de que desaparezca el desarrollador, le daremos esa tecnología al cliente. Pero intentamos estar en medio de la relación. No somos jueces, pero sí mediamos entre las partes. Nos ponemos de acuerdo y verificamos jurídicamente que los contratos se cumplen y que la tecnología siempre es la última versión actualizada. Bien, en sí mismo el escrow tiene un modelo, un sistema que cara a la internacionalización es muy importante. ¿Por qué? Todo esto que os he contado lo imaginamos aquí en Madrid o aquí en España y no pasa nada porque, bueno, al final cojo un tren y me voy. Y como bien decía aquí una persona que está en el auditorio, los intangibles, ¿qué valor tienen? Si al final uno ha hecho un esfuerzo enorme y bueno, hay un ecosistema de servicios alrededor del intangible que puede generar negocio, pero no que sea el negocio realmente el intangible en sí. Y hacer de la gallina de huevos de oro precisamente de una cosa solo intangible. Bien, pues el problema surge cuando tenemos clientes, vamos a imaginarnos en Japón, en México, China, donde al final yo cojo internet, estamos conectados al final, ¿no? Yo vender ahora mismo y que se descargue una aplicación, un videojuego en otro país, está al alcance de nuestra mano. O subir un post en un blog o un tweet en Twitter y que me lo copien y me lo descarguen en otro sitio, está al día. Bien, pues aquí es donde nace precisamente un sistema que en Estados Unidos nace en los años 80, que era en bienes raíces, o en este caso también en bienes muebles, donde el tangible, que ya son tangibles, pues ante la desconfianza de la compra-venta, decían, bueno, a ver quién le doy yo el dinero, y el otro decía, a ver a quién le doy yo las llaves, porque me fío quién paga, es un poco a ver quién es el primero, ¿no?, en hacer la operación. Entonces aparece ahí en Estados Unidos en grandes empresas que dicen, bueno, no negocio, me voy a poner en medio y a mí que me den el dinero, que me den las llaves, que hago la traslación de la nueva propiedad en este caso, formalizando unos contratos y entregando a cada uno su parte de la contraprestación del contrato. Esto, las empresas de software no ajenas a la situación dicen, bueno, a mí me ocurre lo mismo, porque yo entrego un programa de ordenador, no sé si me van a pagar, y lo voy a depositar en un sitio, y cuando me paguen, pues le damos la licencia. Eso evoluciona, está hablando de los años 80, informática, lo que era antes un ordenador, que era casi una sala como esta, ahora ya están aquí. Bien, eso evoluciona y alguno se puede descargar, comprar telemáticamente la licencia y no pasa nada. ¿Cuándo empieza a dar problemas? Y ahí nace otra vez esta figura como una figura interesante. Nace cuando el creador solamente da parte del programa de ordenador para que la empresa funcione, pues por ejemplo un software para gestión de clientes, un software de entretenimiento pues para temas de Alzheimer, por ejemplo, un software X, lo que sea. O aquí mismo, ¿no?, el propio software de la universidad para la matrícula, ¿no?, esto de universitas que está aquí. Imaginar que universitas de repente, y no voy a generar aquí polémica, pues me está grabando, desapareciera. Nos quedamos
estaríamos todos colgados, ¿no? Hay un pequeño, digamos, un hombre como esas redes que son enormes. Bueno, decía el de BlackBerry que en el año 98 decía que no iba a predecir que dentro de 5 años todos los teléfonos harían fotos. Grandes torres scan, es decir, en BlackBerry puede desaparecer, o grandes empresas que parecían que no pueden terminar desapareciendo. Entonces, si eso lo llevamos a una empresa más pequeña, genera más miedo todavía, que una pequeña empresa vaya a desaparecer y en consecuencia se quede tirado el cliente, ¿no? Bien, pues este servicio tiene primero un proceso de contratación online, que es el registrar en un formulario precisamente los datos de la empresa, del desarrollador, firmar un contrato escrow, que es un contrato donde se hacen depósitos, en nuestro depósito civil o depósito mercantil en función de la responsabilidad de cada parte, y en virtud de esa aplicación de la normativa, ya sea Código de Comercio o Código Civil, a partir de ahí firmamos esos contratos, vinculando lógicamente una jurisdicción, en este caso los tribunales competentes se ponen en España, en Madrid en particular, cuando tenemos clientes de fuera, México, Estados Unidos, China, etc. Y luego lo que hace el desarrollador es depositar en la agencia, en nuestro despacho, deposita los programas. Y ahí os podré contar anécdotas que han pasado, que algunos de vuestros compañeros que han hecho prácticas en el despacho y están aquí hoy sentados con vosotros y ya forman parte de nuestro despacho, ellos han presenciado como viene de repente el presidente de Toshiba desde Japón solamente para traernos él físicamente en un pendrive toda la tecnología vinculada a alta velocidad de los trenes de allí para hacer las custodias aquí. Bien, vamos a pensar un poco fríamente, ¿por qué presencialmente se viene desde Japón con la tecnología que hay para trasladar la información? Vamos a entrar a otra pregunta. ¿Qué hace la Coca-Cola? ¿Ha patentado la fórmula o la guarda en secreto? ¿Qué vale más, la patente o guardar los secretos? Pues yo, la verdad, cuando vi el proceso, dije, bueno, a ver cómo adecuo este sistema americano al sistema jurídico español y europeo, y me fui a la antigua Revolución. Es decir, pues, oye, pues, yo por qué voy a hacer todo online cuando estoy viendo noticias que hackean la Casa Blanca. Vamos, que me viene aquí una cosa de tecnología, me han hackeado al día siguiente. Y decía antes, entre bromas, aquí al compañero, que me pegaran un tiro de milagro por el camino para hacer esas cosas. ¿Por qué? Nosotros al final hacemos todo offline, hacemos todo en depósitos de seguridad, con cajas fuertes, y ahí es donde entra el derecho. El derecho es una herramienta que, aunque parezca que no, es una herramienta de generar negocio enorme. Estáis estudiando una carrera que, si la explotáis bien, aparte de ser jueces, etcétera, que eso está muy bien, pero si la explotáis empresarialmente bien, tiene un negocio enorme. Porque está muy bien publicar, pero también está muy bien prestar servicios alrededor de las cosas. Es decir, cuando uno hace una cosa, ¿qué cantidad de información yo puedo generar jurídicamente hablando en esta cosa, ¿no? Es decir, ¿qué hice yo cuando uno deposita? Pues me fui a la ley y dije, a ver, si yo ya por el hecho de la creación del software ya estoy protegido, caramba, pues vamos a generar pruebas. ¿Qué hago? ¿Me voy al registro de propiedad intelectual y registro ya el software que me están depositando? Y dije, pues que esto no lo voy a dejar en manos de un tercero ahora si me lo están dando a mí. Ya que guardo el secreto, voy a intentar darle una prueba a mi cliente de que eso, por lo menos, tiene una prueba de titularidad y propiedad intelectual de esa creación. Imaginaos esto en el mundo de los videojuegos, donde yo doy clases, tengo cientos de alumnos todo el día programando aplicaciones, unas a las que yo estoy súper enganchado y otras menos, pero videojuegos y aplicaciones también profesionales para temas de salud, donde al final, ¿qué hacen? Van a un registro de una propiedad intelectual que es rígido, que al final no está adecuado a los tiempos de hoy, y te piden en papel el código fuente, que son incluso en ocasiones pilas y pilas y pilas que no cabrían en esta sala. Eso es en un DVD. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, hay una figura jurídica que es una persona que da fe pública de las cosas. En este caso se llama notario. Y este notario lo que hacemos es vincularlo a este sistema que estáis viendo. ¿Cómo? Pues el sistema es muy sencillo. Una vez que se firman los contratos, el notario, en este proceso, lo que hace es dar fe de todo el procedimiento y al mismo tiempo nosotros recogemos manifestaciones. Es decir,
declaraciones del titular de ese software diciendo que él lo creó con tal fecha y tal hora. Y a partir de ahí hemos creado, de un lado, una custodia para exportar tecnología española fuera de nuestro país. Nosotros protegemos a los desarrolladores y en el momento que esos clientes de nuestros desarrolladores necesiten el acceso, nosotros se lo facilitaremos. Con lo cual ya hemos generado el mismo grado de competitividad de empresas tecnológicas españolas que otras empresas internacionales que se dedican a lo mismo. Porque eso aquí no lo pedimos, pero fuera de España se pide todos los días. ¿Dónde está usted su certificado de Scrum? Pues si desaparece. Eso está a la orden del día. Y el documento notarial lo que nos permite, que es ese dibujito de abajo, es lo que nos permite en ese acta generar pruebas también orientadas a lo que es la protección de la propiedad intelectual. Yo por el momento he sido lo más rápido que he podido, entre las aguas y tal. Yo creo que tenía más derecho a hablar, pero bueno, antes de darme una colleja del profesor, prefiero daros la palabra a vosotros, que entiendo, o como imagino que no habéis comprendido nada lo que he dicho, y así por lo menos resuelvo las dudas. ¿Queréis preguntarme algo? Aunque sea una pregunta. Nada. ¿Habéis entendido algo? ¿Habéis entendido algo? Nada. A ver. Yo entiendo que esto es muy árido, ¿vale? Yo también tengo vuestra formación en Derecho, pero es verdad que, bueno, a mí me pusieron con 5 o 6 añitos una maquinita en las manos y empecé a jugar y ya me empecé a iniciar con la informática. Lo que vengo a decir con esto, que el mundo de los intangibles y el mundo del derecho, al final, lo que tenéis que entender, que os ofrece una gran oportunidad, sobre todo con la crisis que hay ahora mismo en este país y el paro que hay tan grande, que veáis una necesidad y sobre todo una oportunidad de lo que estéis estudiando en estos momentos, que es derecho, y empresarialmente aplicando el derecho a otras industrias, como es el software, pues hay un negocio enorme. Y sobre todo tenéis que pensar en un modelo más global, no pensar que aquí está la competencia. Pues la competencia está fuera de este país, hoy en día. Entonces, el tema de protegeros yo creo que es un tema muy importante. Protegeros significa generar pruebas. No necesariamente hay que ir al registro para generar pruebas. Y eso es lo que yo, con esta pequeña charla vinculada al mundo de la informática, pues os estoy intentando trasladar. Pues nada, como no hay pruebas, salvo que haya alguien en la mesa que me quiera preguntar algo, que tampoco veo mucho interés. Y tampoco voy a preguntar a mi equipo, porque me van a hacer la pelota, entonces... Sí, pues muchas gracias. Ahora te pago... Primero porque tengo interés, en segundo lugar porque te he visto que estás solicitando que alguien te pregunte y bueno, Sí, estoy muy preocupado. Quería saber sobre todo tu opinión en el depósito de los códigos fuentes, que normalmente se depositan, porque el cliente pues ha contratado pues una aplicación informática. Sabéis que la aplicación informática pues es algo muy vivo, que al año, como no te estés actualizado y lo estés manteniendo, no te sirve absolutamente para nada. Si esa aplicación informática es estratégica para el cliente y tiene ciertas dudas de que su proveedor le puede dar servicio de los mantenimientos correctivos, de la actualización de esa aplicación informática, pues para esto sirve lo que has comentado del depósito de códigos fuente. Mi pregunta es, ¿qué eficacia tiene ese depósito? Porque tú vas a depositar el código fuente en un notario que aparte vas a tener que ir actualizando continuamente, porque lo que deposites hace un año no va a tener nada que ver cómo está la aplicación informática al año siguiente. En caso de pones una serie de condiciones por las cuales, por ejemplo, si te falla en la prestación del servicio el proveedor de mantenimiento, para que tú puedas acudir al código fuente y de alguna manera buscarte la vida y continuar con la aplicación informática, sobre todo si es estratégica para tu negocio. Y la pregunta ya concreta es, yo me he encontrado que al final el notario, como hay alguna pequeña discusión, no va a querer hacer ni de juez y al final te va a decir que vayas al juzgado y que si el juzgado dictamina que realmente se están cumpliendo las condiciones del contrato para acceder al código fuente, pues él te lo dará, pero si no, no. Y sabemos también cómo están los juzgados españoles, que te puedes tirar 5 años y evidentemente, como sea estratégico para tu negocio esa aplicación, te ha hundido completamente. Quería conocer un poco tu opinión en la eficacia al final de que ocurriera toda esta serie de circunstancias que son críticas, que aparte son críticas para una compañía,
¿Cuál es tu opinión sobre la eficacia? Bien, pues me alegra, como dicen por ahí, me alegra que me hagas esa pregunta. Y no sé si habéis pagado para que me la haga, porque es precisamente lo que precisamente nace la empresa por eso, por el problema que tú has dicho ahora mismo. Porque yo no he inventado la rueda, es decir, Garrigues, Uría, grandes empresas de despachos, en este caso de abogados, ya hacen estos depósitos, pero lo hacen como tú dices, lo depositan en un notario y se acabó. ¿Y qué ocurre? Y esto me lo he encontrado en pues, por ejemplo, los asesores jurídicos de la SGAE, pues te encuentras esa realidad, que terminas en juicios de 5 o 6 años y cuando ya el juez va a decir, bueno, pues accede al código fuente, aquello ya tiene polillas, ¿no? Si vamos por el macOS no sé qué, aquello era, pues sabe Dios qué, no era ni el Windows Vista, o sea, aquello era arcaico. El MS2 al final, sí, una cosa así. el código fuente del MS2 ahora. Entonces, por eso nace este modelo. En Estados Unidos se hace empresa, desarrollador, licenciatario. Y en España lo hacemos igual. Yo soy la empresa, hay un desarrollador y hay un licenciatario. Realmente yo me quedo en medio de la relación y yo soy el que va a decir al notario, dame esto. Porque yo ya pongo las actas, todas las condiciones para yo acceder. De ahí que aporto yo precisamente y dejo constatación de las auditorías que hacemos, para justificar que yo, y a mí al que le dan la fe es a mí en este caso, el voto de confianza de acceder al código fuente y dárselo al licenciatario. Por eso somos lo más neutrales que podemos, no podemos ser paritarios con nadie, tenemos la neutralidad, la auditoría, y a partir de ahí es donde en el notario lo guardo por darle más valor añadido al depósito, para que haya una prueba de titularidad del desarrollador. No lo pongo porque sí, realmente no lo necesitaría. Ahí tenemos un búnker de seguridad ahí en Torre de Picasso y yo lo puedo hacer ahí. De hecho, en México dicen que los notarios ni aparezcan, porque no se fían ni de ellos. Y dicen que todo es búnker de seguridad, pero nosotros hacemos las custodias en ese caso. El notario además aprovecho y digo, oye, pues ya que haces esa manifestación de propiedad intelectual, deposítalo en la caja fuerte, donde yo, al final se trata de hacer un proceso. El notario es un robot. Usted haga, diga y vea. Y a partir de ahí, en esos procesos, tiene que hacer lo que yo he estado intentando generar para los clientes. Para evitar ese problema que acabas de decir, para que cuando el licenciatario tenga que acceder porque hay una desaparición de la empresa o una absorción y se deja de dar el mantenimiento, tenga derecho a esa última versión que yo además he garantizado para el cliente que va a estar ahí depositada, y en virtud de eso pueda yo en ese caso cedérsela y darla y dejar constatación de que se ha dado a la empresa, al licenciatario. No sé si te he respondido. Pues perfectamente, me lo has aclarado. Vale, pues veo que ya con esta me conformo. Y además es que tampoco podemos permitirnos mucho más. Muchas gracias por venir.